Volvamos entonces al tema de los indicadores en las IAs, y ahora que ya entendemos cuáles son los indicadores que más se usan, qué significa cada uno, ¿ya? Vamos a ver ahora, muy cortito, qué cosas vamos a vigilar en infecciones asociadas a la atención de salud y para qué vamos a usar estos indicadores. ¿Qué debemos saber? Y aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a recordar que de acuerdo al programa de vigilancia epidemiológica hay algunas situaciones, ¿no es cierto?, procedimientos o riesgos que deben estar en constante vigilancia. Y para ello vamos a recolectar datos de manera constante, por ejemplo, cuando se realiza algún procedimiento, cuando se detecta alguna infección, cuando aparece resistencia antibiótica y otras situaciones que ustedes las pueden revisar en cada una de las situaciones de riesgo que se mencionan acá. Vamos a partir entonces con las infecciones del torrente sanguíneo, y aquí tenemos varias, y la primera y la más importante tiene que ver con infecciones relacionadas al catéter venoso central. ¿Ya? Para los que no han visto nunca un catéter venoso central, hay distintos tipos con distintos usos, por lo tanto vamos a hablar de catéter venoso central en términos genéricos, ¿ya? Y puede tener varias formas de instalarse, en este caso este es un ejemplo, pero básicamente el catéter llega a la vena cava superior, ¿no es cierto? Por lo tanto llega a un torrente sanguíneo de gran magnitud y ese es el riesgo que tiene este tipo de dispositivo, ya que hacemos o dejamos, si ustedes quieren, la puerta abierta a los microorganismos hacia el torrente sanguíneo. Y las infecciones que se relacionan con este tipo de dispositivos se definen como bacteriemias primarias, ¿ya? Las presentan los pacientes con dispositivos vasculares, con uno o más hemocultivos periféricos positivos, así es el diagnóstico, manifestaciones clínicas de infección como fiebre, calofríos, hipotensión y sin otra fuente aparente de infección del torrente sanguíneo. Y ahí es cuando se hace cultivos de catéter, ¿no es cierto? Que puede ser hemocultivo directo del catéter, para confirmar esa infección o esa bacteremia, y cuando se retira también se cultiva la punta del catéter para determinar si es que fue efectivamente el catéter el problema. También vamos a tener infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con la infusión, y aquí vamos a tener tanto las vías centrales como las vías periféricas, y lo vamos a definir como crecimiento del mismo microorganismo desde la infusión y desde hemocultivos periféricos sin evidencias de otras fuentes de infección. ¿Ya? En este caso el examen no necesariamente se toma directo desde la vía o desde el catéter venoso central, sino que también se puede tomar de manera periférica, con todas las medidas que corresponden al hemocultivo, y cuando el paciente no tenga otra fuente probable de infección. La infección del sitio de inserción del catéter venoso central, que ustedes ven aquí uno que está bastante feo, ¿ya? Así es como ustedes van a ver los sitios de inserción de los catéteres, generalmente se fijan con puntos y este es el catéter cubierto con un apósito transparente que nos va a permitir visualizar el sitio de inserción. En general, los signos de infección del sitio de inserción son eritema, induración, mayor sensibilidad y o exudado en un área de 2 centímetros en torno al punto de exteriorización con o sin aislamiento de un microorganismo. O sea, no necesitamos hacer un cultivo para saber que esto tiene infección del sitio de inserción. Puede asociarse o no con otros síntomas y signos de infección tales como fiebre o pus en el sitio de salida, con o sin infección del torrente sanguíneo concomitante. O sea, aquí estamos hablando de que esta podría ser eventualmente la puerta de entrada para una bacteremia de torrente sanguíneo. Infección del túnel, como yo les decía, catéteres venosos centrales hay de distintos tipos. Este es un tunelizado que, como usted aquí, esta foto está súper clara porque básicamente se hace un túnel bajo la piel, ¿ya? Y en el fondo la infección de túnel corresponde al eritema, al aumento de sensibilidad y o induración a más de 2 centímetros del sitio de salida, o sea, aquí estaríamos hablando en esta zona de aquí, ¿ya?
a lo largo del trayecto subcutáneo, por dentro del túnel, ¿no es cierto?, de un catéter tunelizado con o sin infección concomitante del torrente sanguíneo. Aquí nuevamente vamos a tener la posibilidad de que exista una bacteriemia asociada como que no la haya. Infección de bolsillo, acá tenemos otro tipo de catéter, este es un bebé, y tiene un catéter que está implantado, ¿ya? Esta es la cápsula del catéter, y en el fondo hay una infección del bolsillo, que es lo que cubre el catéter por encima, es un catéter que queda en un bolsillo, por eso se llama infección de bolsillo. Y en el fondo lo que ocurre es que se infecta la piel que cubre a ese catéter, porque estos catéteres que se usan mucho para quimioterapia, por ejemplo, los implantofix o cualquiera de los que ustedes quieran buscar, se pincha la piel directamente para llegar a la cápsula del catéter, y cuando no se hace una buena limpieza o se infecta directamente el bolsillo, se produce este tipo de lesión. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener una infección con salida del flujo en el bolsillo subcutáneo de un catéter totalmente implantable, a veces asociado con el aumento a la sensibilidad, eritema y o induración sobre el bolsillo. Esto ocurre generalmente cuando no hay buenas medidas de asepsia y antisepsia antes de instalar o permeabilizar un catéter de este tipo. La nutrición parenteral total también nos puede provocar problemas, pero antes de hablar de los problemas que nos puede provocar, vamos a referirnos a qué es una nutrición parenteral total. Básicamente es la alimentación hipercalórica, ¿no es cierto?, que aporta oligoelementos, vitaminas, lípidos, etcétera, etcétera, a través de una vía central que debiera ser de uso exclusivo, ¿ya? Y que va directamente nuevamente al torrente sanguíneo, y por sus propias características de la nutrición parenteral total, la viscosidad, el tiempo que está, digamos, puesta la nutrición colgada para que sea administrado al paciente, tiene bastantes riesgos para el paciente. La nutrición parenteral, como dice acá, consiste en la administración de nutrientes por vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes en los que la vía enteral es inadecuada, insuficiente o está contraindicada. O sea, por ejemplo, si un paciente tiene una laringectomía, ¿ya?, vamos a utilizar la vía de nutrición parenteral total para poder evitar el uso de toda la parte superior de la cavidad orofaríngea. Puede ser administrada por catéter venoso central o por vía periférica, y en ambos casos puede producir infección, ¿ya? Por lo tanto, la infección por este medio es igualmente una infección del torrente sanguíneo. Los catéteres para tratamiento antineoplásico, que aquí hay varios, yo les traje dos, que son generalmente los que más se utilizan, a pesar de que también se puede hacer tratamiento por vía periférica o por catéter, el catéter tunelizado, catéter percutáneo, catéter medio, cualquiera de los tres nombres van a encontrar. Puede ser un catéter tunelizado directamente hacia la vía central, o un catéter percutáneo o catéter medio que se implanta desde el pliegue del brazo, ¿no es cierto?, y que igual llega a la aurícula, más o menos a la vena cava superior. Es de silicona y se coloca a través de la piel en medio del pecho, no siempre en el medio del pecho, pero se tuneliza a través del tejido subcutáneo y se inserta en la vena cava superior en el atrio derecho del corazón, ¿ya? Estos catéteres duran de 3 a 6 meses. Dentro de las complicaciones puede haber obstrucción, embolia, hematoma del túnel, infección del sitio de inserción, infección del túnel subcutáneo, infección del catéter, desplazamiento del catéter, rotura, rechazo del catéter, ¿ya? Por eso que el catéter tunelizado se utiliza en muy pocas situaciones. Catéter implantado está implantado en el tejido subcutáneo por medio de un bolsillo que impide su desplazamiento y facilita la punción con una aguja especial a través de la piel. Generalmente son unas agujas redonditas, o sea, que tienen una cabeza como redondita y se pinchan como un chinche. No sé si me explico. Duración hasta 5 años, el cual se debe vigilar como si se tratase de una prótesis. Hay que tomarle radiografía, hay que permeabilizarlo cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y
Dentro de las complicaciones son más o menos las mismas que la anterior: obstrucción, infección del portal, infección del túnel subcutáneo, infección del catéter, desplazamiento, extravasación, necrosis cutánea, desconexión, rotación del portal, embolismo aéreo, ¿ya? Generalmente se usa bastante el catéter implantado porque una de las ventajas que tienen estas vías de administración de medicamentos es que admiten grandes volúmenes, y como pasa un gran volumen de circulación también, las drogas que son las drogas antineoplásicas, que son bastante concentradas y que tienen bastantes riesgos para la administración, se van diluyendo de mejor manera y son mejor toleradas. Los catéteres de hemodiálisis también caen dentro de los catéteres centrales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Se ponen tal cual como un catéter venoso central, pero la diferencia es el tipo de salida que ustedes van a ver, que si ustedes se fijan acá, se los voy a tratar de marcar con algo aquí. Esto tiene incluso es más grueso, ¿ya? Es más gruesa la salida y la entrada, porque obviamente tiene que ir un gran volumen de sangre de entrada y de salida. El principal factor de riesgo es el tipo de acceso vascular, siendo la incidencia de bacteriemia mayor en los catéteres no tunelizados, 4 a 7 casos por 1000 catéteres al día, ¿ya? Que en los tunelizados de 1 a 4,5 por 1000 catéteres al día. Hay 3 posibilidades, que son la infección del orificio de salida, la infección del túnel y la infección de torrente sanguíneo asociado a catéter o bacteriemia relacionada a catéter, que es un poco lo mismo que ya revisamos. ¿Por qué tiene más riesgo este catéter? Porque se está utilizando cada día por medio, ¿no es cierto? Y en el fondo, al ser hemodiálisis, también la sangre tiene una circulación externa a el paciente mismo. La flebitis, que puede ser de un catéter periférico perfectamente, ustedes la conocen, es uno de los trastornos más frecuentes que ustedes van a poder revisar, y vamos a entender que los problemas derivados de la inserción y el mantenimiento de un catéter venoso en general, ¿ya? Periférico, percutáneo, central, tunelizado, del que ustedes quieran, son múltiples, siendo la flebitis aguda una de las complicaciones más frecuentes de la terapia endovenosa. Se define como induración o eritema con aumento de la temperatura local o dolor alrededor del sitio de inserción del catéter, y puede ser por uso de un catéter venoso central o de un catéter venoso periférico. Aquí me faltó el catéter percutáneo o el medio, que es el que yo les comentaba que se usa, no se usa mucho todavía en Chile, se usa más en los niños en realidad, no tanto en los adultos. Veamos entonces las infecciones de la vía respiratoria. Y aquí vamos a tener la neumonía asociada a ventilación mecánica, que se abrevia como NAVM, y esta es una de las causas más comunes de infección en unidades de pacientes críticos, ¿no es cierto? Contribuye también en ellas a una alta mortalidad, principalmente en pacientes adultos. Algunas estadísticas importantes o indicadores importantes: afecta aproximadamente entre el 5 al 20% de los pacientes sometidos a ventilación mecánica por más de 48 horas. La incidencia por días de un 3% para los primeros 5 días, y luego entre el quinto y el 10º día de un 2%, y sobre los 10 días se mantiene en un 1% por cada día agregado. La neumonía asociada a ventilación mecánica eleva los días de hospitalización en UCI de 4 a 13 días. Los pacientes con neumonía asociados a ventilación mecánica tienen 2 veces más probabilidad de morir que sus pares sin neumonía asociada a ventilación mecánica, alcanzando una tasa de mortalidad cruda del 30 al 50%, lo cual no es menor, digamos. En relación a las infecciones virales infantiles, son importantes porque de alguna manera es muy difícil controlar el contagio, ¿no es cierto?, dentro de las unidades pediátricas, si es que no se hace bien y si es que no se cuenta con la colaboración de los papás, ¿no es cierto?, y las visitas, y por eso que en campaña de invierno todos los niños que están hospitalizados en pediatría tienen ciertas medidas especiales, y solo son los papás los que pueden entrar a verlos, etcétera, etcétera.
Vamos a tener varios virus que están asociados a enfermedades respiratorias que reconocemos como potenciales agentes de infecciones cruzadas, que también tenemos que tener ojo, ¿ya? Y entre ellos los más conocidos son el VRS, el virus respiratorio sincicial, el virus para influenza, el virus influenza que se abrevia como flu, adenovirus, metapneumovirus humano, que es más conocido como el MVH, rinovirus, coronavirus. Aquí estábamos hablando de distintos tipos de coronavirus previos al COVID-19, ¿ya? COVID-19 también se considera un factor importante, pero eso es como para hablarlo en otro video un poco más extenso. El enterovirus y el virus varicela. La mayoría de estos virus van a tener incidencia estacional. Aparecen, ¿no es cierto?, a comienzos del invierno y se van retirando alrededor de septiembre, octubre, ya cuando mejora el clima. Pero a nivel hospitalario, ¿no es cierto?, el riesgo está relacionado a la epidemia en la comunidad y las fuentes en los centros de atención de salud pueden ser pacientes, visitas o el personal hospitalario. Y esta es una de las razones por las que se ha hecho tanta campaña a nivel nacional relacionada con cuándo consultar efectivamente al centro hospitalario. Si ustedes recuerdan las campañas, vamos a tener que les dicen no a las mamás, no vaya al centro hospitalario a menos que, ¿no es cierto?, y ponen los síntomas de gravedad. Porque básicamente, y algo que es muy cierto que dicen las mamás, es que en las salas de espera se pueden contagiar de muchas más cosas que el niño no tenía inicialmente, y por eso es importante llevarlo solo cuando realmente sea necesario. Los pacientes con más riesgo y mayor letalidad son aquellos portadores de cardiopatías congénitas, los neonatos, los inmunodeprimidos y pacientes con daño pulmonar previo, como portadores de displasia o fibrosis quística. O sea, cualquier enfermedad progresiva pulmonar de tipo restrictiva, ¿no es cierto?, de tipo obstructiva, va a ser un factor de riesgo, ¿no es cierto?, para este tipo de infección cruzada. Cosas importantes que se hacen en Chile: la inmunización activa contra la influenza, ¿no es cierto?, y contra la varicela al personal susceptible, el uso de antivirales en caso de la influenza, y la aplicación adecuada de precauciones de aislamiento son medidas generales de prevención y de control. Les voy a dejar el enlace para uno de los videos que tengo de aislamiento bastante general para que ustedes lo puedan recordar. Veamos las infecciones del tracto urinario y lo vamos a definir como ITU-CUP, ITU de infección del tracto urinario y CUP de catéter urinario a permanencia. Son de las infecciones más frecuentes en pacientes hospitalizados del 80%, estimándose que entre el 12 al 15% de los pacientes hospitalizados tienen un catéter urinario instalado, ¿ya? Antiguamente, de aquí vamos a hacer nuevamente un poco de historia, todo paciente que iba a pabellón se le instalaba un catéter urinario a permanencia. Las embarazadas, ¿no es cierto?, las que iban a tener una cirugía de apendicitis, aunque fueran cirugías muy pequeñas, se les instalaba por precaución para que no, contaminaran el área de pabellón con salidas de orina. Pero actualmente se prefiere que se vacíe la vejiga antes, ¿no es cierto?, y se evita la instalación de catéter urinario mientras dure la cirugía. La morbilidad asociada a un procedimiento único de cateterización urinaria no es muy elevada, ¿no es cierto? O sea, si hacemos una cateterización, por ejemplo, para obtener una muestra, generalmente es de menos riesgo que cuando se hace cateterismo permanente, ¿ya? Se estima que el costo de las ITU-CUP está dado principalmente en los días de sobreestadía a nivel nacional. En Chile se estiman de 7 a 31 días en comparación con pacientes sin ITU-CUP, y esas son estadísticas del Ministerio del año 2007. Los pacientes con ITU y los con bacteriuria asintomática pueden ser reservorios de agentes resistentes a los antimicrobianos, y eso también hay que tenerlo muy presente. Infección de sitio quirúrgico, o IHO, como se abrevia más fácil, se refiere a la multiplicación de microorganismos en el tejido expuesto a cirugía. Y hay que tener ojo con el diagnóstico para la vigilancia epidemiológica, porque se basa en el dato de salida de pus por la herida quirúrgica o presencia de pus en cavidades expuestas por la cirugía.
Otros componentes como la inflamación, dolor, edema o rubor en la herida quirúrgica no deben ser considerados para el diagnóstico de vigilancia porque pueden ser atribuibles a otras causas distintas de infección. La clasificación de la infección de herida operatoria vamos a tener superficial cuando se localizan solo en piel y celular subcutáneo, profundas cuando se localiza en la pared afectando a músculos y fascia, digamos, y de cavidades relacionadas a la cirugía cuando afectan o se localizan en cavidades habitualmente estériles o no, o en órganos expuestos o manipulados durante la cirugía. Infecciones asociadas a ginecología que probablemente no las van a ver mucho ustedes, pero si les toca supervisar los programas de infecciones asociadas a la atención de salud, lo más probable es que sí les toque evidenciar este tipo de patologías. La más importante es la endometritis puerperal, que corresponde a un cuadro clínico, ¿no es cierto?, que está provocado por la infección del endometrio. Se desencadena como producto de la invasión de microorganismos presentes en la vagina, en el líquido amniótico, o después de la ruptura de membrana o en el tejido endometrial durante el trabajo de parto. Por eso que es puerperal. Los cuales avanzan en la cavidad endometrial y son capaces de reproducirse provocando reacciones adversas en el huésped. Y se produce lo que ustedes ven acá, que es la inflamación del endometrio, el engrosamiento del endometrio posterior al parto. Existen criterios diagnósticos. El criterio 1 es fiebre mayor a 30 grados, sensibilidad uterina o subinvolución uterina, la secreción uterina purulenta por la salida con salida vaginal. Criterio 2, la paciente tiene un cultivo positivo de fluidos o de tejidos endometriales obtenidos intraoperatoriamente por punción uterina o por aspirado uterino con técnica séptica. Y el criterio 3 es que existe el diagnóstico médico de endometritis puerperal registrado en la historia clínica y no hay evidencia de que se trate de infección adquirida en la comunidad. Entonces, con esos 3 criterios nosotros tenemos que tener claridad que existe esa infección y que hay que, de alguna manera, meterla en nuestras estadísticas y hacerla parte de nuestros indicadores de infecciones asociadas a la atención de salud. En resumen, hay diversas situaciones clínicas que deben ser vigiladas constantemente. Las que nos corresponde vigilar va a depender, ¿no es cierto?, del servicio o el nivel de complejidad de la unidad donde nos encontremos. La vigilancia específica requiere del llenado de algunos formularios, por ejemplo, al instalar o retirar algún dispositivo invasivo. Las infecciones asociadas a la atención de salud, asociadas a catéter urinario de permanencia o catéter venoso periférico y manejo de todo lo que es administración de fármacos, ¿no es cierto?, indican de alguna manera la calidad de nuestro quehacer. Por lo tanto, si existen infecciones asociadas o indicadores elevados asociados a estos 2 indicadores, lo más probable es que estemos hablando de una atención de enfermería con baja calidad. La prevención específica de cada una está plenamente normada, ¿ya? Y el trabajo en equipo es de suma importancia para poder reducir los indicadores epidemiológicos, aunque es probable que nunca lleguemos a 0, ¿ya? Y no es muy difícil por todo lo que ya conversamos anteriormente, ¿no es cierto? Y porque son tantos los factores que es muy difícil enfocarse a absolutamente todos los factores. Con esto terminamos esta parte. Les agradezco la atención. Si tienen dudas o consultas, a mi correo daniela.rafo@upb.cl. Si les gustó el video, compártanlo o denle like y comenten en los comentarios.